Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo. La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Seré un santuario para ti. Nuevamente que el Señor les bendiga. Está con cada uno de ustedes, Nelson Garay. Es un placer siempre para mí poder dedicar este tiempo para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Este es el programa Lea la Biblia. Gracias a cada uno de ustedes por estar pendiente y por sintonizarnos. En la oportunidad anterior estuvimos hablando acerca del libro de Daniel y dimos una serie introductoria acerca del libro y de la vida propia de Daniel. Para no perder el paso y para poder tener en mente lo que mencionamos, vamos a hacer como un pequeño recordatorio y luego vamos a entrar también para hablar un poco acerca de uno de los mensajes que encontramos en Daniel en el capítulo 1. El libro de Daniel especialmente nos muestra a nosotros el interés que Dios tiene por cada uno de sus hijos y por su pueblo en general. Una enfermera cristiana se hallaba junto a la cama de un hospital, mientras un niño procedente de un sector muy pobre abría su regalo en la época de Navidad. El obsequio era una gentileza de una organización caritativa. Venía acompañado de una nota. Esta nota decía: con mucho amor. Y preguntó: ¿qué es el amor? Disimulando su sorpresa, la enfermera estrechó fuertemente sus brazos al pequeñito. Después de aflojar sus brazos, lo besó en la mejilla. Le dijo: esto es amor. Me gusta el amor, replicó entonces el niño. Claro que le gustaba. A todos y a cada uno de nosotros nos gusta el amor. Ser amado significa que se nos trate con bondad. Significa que alguien piense en nosotros, que alguien haga planes en nuestro favor. Significa que alguien llore y que alguien se alegre también con nosotros. Significa que alguien nos hable y que alguien también nos escuche. Significa que alguien nos haga cosas lindas. Todo esto significa y simboliza el amor. Ser amados quiere decir que alguien realmente se está preocupando e interesando constantemente por cada uno de nosotros. La Biblia nos dice en Juan capítulo 4 versículo 8, un versículo que es muy conocido por todos nosotros: Dios es amor. Y muchas veces recalcamos lo importante de este versículo, porque cuando nosotros leemos, no dice que Dios tiene amor, sino que Él es amor, o sea, su esencia es el amor. Juan capítulo 4, versículo 8. Este es el mensaje que nosotros podemos encontrar en el libro de Daniel, y es de que Dios se interesa por cada uno de nosotros. Dios puede hacer mucho más que besarnos y que abrazarnos para probar que nos ama, como lo hizo la enfermera cristiana con este niño. Dios puede hacer mucho más que eso. En el libro de Daniel, Él nos presenta a nosotros una serie de cosas estupendas que Dios puede hacer en nuestro favor si nosotros confiamos en Él. Dios nos puede preservar del peligro, como el ejemplo que encontramos en Daniel en el capítulo 3, versículo 17. Él puede resucitarnos de los muertos, como el ejemplo que encontramos en Daniel en capítulo 12, en el versículo 1. Dios puede levantar imperios y así también los puede hacer desaparecer, como encontramos en Daniel en los capítulos 2 y en el capítulo 7. Y así muchos otros ejemplos que nosotros podemos ver a través del libro de Daniel. No hace nada el Señor Jehová, nos dice la Escritura, sin revelar el secreto a sus siervos los profetas. Así lo dice en Amós en el capítulo 3 en el versículo 7. Algo muy importante y que
es valioso para nuestro conocimiento es que el libro de Daniel fue escrito aproximadamente hace unos 2600 años. El libro de Apocalipsis, que también es muy estudiado ahora por muchos de los cristianos y que para otros, especialmente para los inconversos, es un libro que genera mucho miedo, pero el libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente hace unos 1900 años. El libro de Daniel hace 2600 y el libro de Apocalipsis aproximadamente hace unos 1900 años. Ambos libros fueron escritos para poder referirse a acontecimientos que se dieron en su momento, pero acontecimientos que son de beneficio cuando los estudiamos ahora en día para cada uno de nosotros. El libro de Apocalipsis nos muestra la victoria que Dios puede dar a todos aquellos que son justos a pesar de los sufrimientos, y el libro de Daniel pues va casi siempre en esa misma línea, el interés de Dios por cada uno de nosotros. Las Escrituras dicen además que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero que las cosas reveladas nos atañen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Así lo manifiesta en Deuteronomio en el capítulo 29, en el versículo 28. Dios ama a nuestros hijos como nos ama también a cada uno de nosotros, y Él se interesa muchísimo en lo que nosotros aprendemos de Él, podamos transmitirlo a nuestra descendencia. Muchos jóvenes en la actualidad aprenden en las escuelas que la vida es solo una enfermedad fatal, que la gente nace en una tumba abierta. La Escritura dice: en Cristo hemos nacido para vivir eternamente, para gozar de las bendiciones de Dios y para compartirlas, para ser felices y para ayudar a los que nos rodean, a fin de que sean felices también. Dios tiene grandes planes en favor de los jóvenes, de los adultos y de los ancianos, planes maravillosos para una felicidad maravillosa. La Escritura entera nos revela a cada uno de nosotros esos planes de Dios para con nosotros. Ahora vamos a dedicar un tiempo para poder repasar ciertas cosas de mucha importancia que mencionamos en nuestro estudio anterior. Esto es un bosquejo acerca de Daniel y de su época. Dentro de las cosas importantes que mencionamos y que deberíamos de tenerlas presentes para poder mantener el contexto de lo que se da en el libro de Daniel y acerca de lo que vamos a hablar, están las siguientes cosas. Lo primero que dijimos es que Daniel nació en el seno de una familia acomodada alrededor del año 622 a.C. Recordemos que el antes de Cristo va decreciendo y no en aumento como generalmente se hace ahora en nuestros días. También dijimos de que el profeta Daniel pasó la mayor parte de su infancia en el reino de Judá, en el reino del sur. Recordemos que Israel se dividió en dos, el reino del sur, que es Judá, y quedó el reino de Israel, o también conocido como Efraín, en el norte. Daniel pasó la mayor parte en el reino del sur, o sea, en el reino de Judá. Dijimos además de que Daniel era un profeta de un orden laico y no tanto ministerial como se clasifican a otros de su época. Luego también hicimos mención de el escenario que nos narra Daniel, que la mayor parte de su vida él la pasó en la zona del Medio Oriente. Judea estaba ubicado donde hoy se ubica el país de Israel, el que conocemos actualmente. Babilonia, la cual era gobernada por Nabucodonosor, se encontraba junto al río Éufrates, por donde hoy se ubica el país de Irak, siempre en el Medio Oriente. Babilonia se encontraba en la zona de Mesopotamia. Era rodeada por los ríos Tigres y Éufrates. Los imperios que figuran en los tiempos de Daniel al menos son tres. El primero es el asirio, el que gobernó antes de que Nabucodonosor gobernase.
Luego está el babilónico, el cual se ubica justamente de los extractos del libro de Daniel, y posteriormente el imperio que derrotó al babilónico, que es el Medo-Persa, el cual fue comandado inicialmente por Ciro el Grande. Luego también dijimos de que Babilonia formaba parte inicialmente del imperio asirio, aproximadamente por los años 626 y 612 a.C. Originalmente, cuando formaba parte del imperio asirio, estaba gobernada por Nabopolassar. Nabopolassar era el padre de Nabucodonosor, el cual nosotros leemos en Daniel en todo el libro. Nabopolassar era el padre del rey Nabucodonosor, que era siempre del imperio babilónico. Entonces Nabopolassar aplastó a Asiria y él comenzó los cimientos del imperio babilónico. También dijimos que durante los días de Daniel, 4 naciones eran las predominantes en el Medio Oriente. Estas eran Egipto, Lidia, Media y Babilonia. Luego, Media, una de las naciones que mencionamos anteriormente, adquirió mucha preponderancia. A Media se le unió también la nación de Persa y fue allí donde se formó el imperio que se conoce como Medo-Persa, imperio que derrotó al babilónico, el cual fue dirigido inicialmente por Ciro el Grande. También dijimos que Nabucodonosor logró conquistar Jerusalén. Él lo visitó en 3 ocasiones. La primera de ellas lo hizo en el año 605 a.C. En esa oportunidad, Nabucodonosor se llevó los utensilios del templo que había sido construido por el rey Salomón. La segunda visita a Jerusalén la hizo en ocasión del año 597 a.C. En esa oportunidad se llevó cautivo como a 10,000 personas hacia Babilonia. Y luego la final y la última visita que hizo a Jerusalén el rey Nabucodonosor fue en el año 586 a.C. En esta última oportunidad dice que se destruyó la ciudad de Jerusalén hasta sus cimientos. Se llevó en cautiverio casi a todas las personas, solamente dejó en Jerusalén a la gente más pobre y más desposeída. También hicimos mención de que el profeta Ezequiel era un contemporáneo del profeta Daniel. A pesar de que el reino de Judá había sido llevado en cautiverio, el profeta Jeremías había profetizado que después de 70 años los cautivos judíos tendrían nuevamente la oportunidad de poder regresar a su tierra. Y así fue. Ciro el Grande, como ya lo hemos dicho, se unió con Media y Persa, fundó el imperio medio-persa y derrotó al imperio babilónico. En su primer año de mandato, permitió que todos los judíos cautivos pudieran regresar hacia su tierra. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo un joven. Cuando Ciro liberó a los cautivos judíos, se estima que aproximadamente tendría unos 87 años de edad. O sea, Daniel era ya un anciano. Luego leímos el capítulo 1 del libro de Daniel y destacamos algunas cosas muy importantes. Las mencionamos algunas de ellas. Primero nos dimos cuenta cómo Nabucodonosor les llevó en cautiverio a Daniel y a 3 de sus amigos. Estos son Sadrach, Mesach y Abednego, a los cuales se les cambió nombre en favor de el dios que adoraban en Babilonia, que era el dios Nebo. Pero eso eran los 3 amigos de Daniel. Ellos eran muy inteligentes y de buen parecer. Esa es una de las razones por las cuales se los llevó cautiverio, no con el propósito de tenerlos como esclavos, sino que con el propósito de que pudieran aprender la lengua caldea, que es la que se hablaba en Babilonia, y también de que pudieran estar al cargo de algunos puestos de confianza
del rey Nabucodonosor. También leímos de que ellos no permitieron ser alimentados de los manjares del rey para no contaminarse. Ellos ya conocían acerca de las escrituras del Antiguo Testamento, en el cual se mencionaba de que no les era permitido contaminarse con todo aquello que fuera ofrecido a los ídolos. Al final nos dice en Daniel en el capítulo 1 que tanto Daniel como sus amigos pasaron las pruebas de las habilidades y del conocimiento justo delante de la presencia del rey Nabucodonosor. Y la Biblia misma nos dice que no se encontró ningún otro hombre como Daniel y sus amigos. Dios estuvo siempre con Daniel y le permitió también el don de la profecía, de predecir el futuro, de predecir eventos próximos. Nabucodonosor puso a los cuatro, a Daniel y a sus amigos, en puestos de responsabilidad dentro de su gobierno en el imperio babilónico. Ahora nos vamos a centrar en poder detallar uno de los mensajes principales del capítulo 1 del libro de Daniel. Y este de los mensajes es el interés de Dios por los judíos. A lo mejor ahora que escuchamos este título de este mensaje basado en Daniel en el capítulo 1, no nos puede hacer mucho sentido, porque ahora en día nosotros conocemos de que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ya no es el pueblo judío, sino que ahora el pueblo de Dios es su iglesia, donde están los que le aman, los que le obedecen y los que están destinados para poder ser salvos, habiendo cumplido todo lo que la Biblia nos enseña. El pueblo de Israel, ahora en día, o el pueblo judío, ya no es el pueblo favorito o preferido o escogido por Dios. Eso lo tenemos ahora sumamente presente, pero debemos de entender el contexto en el cual el libro de Daniel estaba siendo escrito en su tiempo, y en ese momento podemos extraer uno de los mensajes, y esto de los mensajes era el interés de Dios por los judíos. Muchos de los conceptos que aparecen en Daniel en el capítulo 1 son fundamentales para poder comprender el mensaje del libro completo del libro de Daniel. Al examinar los conceptos, nos resultará a nosotros muy útil poder percibir en los tiempos bíblicos que la palabra profeta no se aplicaba solamente a una persona capaz de poder predecir el futuro. Los profetas bíblicos predecían el futuro, y esta era una de las especialidades del profeta Daniel. Pero la palabra profeta significa básicamente alguien que habla en lugar de otro. Los profetas bíblicos en el tiempo antiguo hacían justamente eso. Hablaban en lugar de Dios o hablaban en favor de Dios. Comunicaban ellos todo el mensaje que Dios les daba por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso mismo, el mensaje de Daniel no siempre es tan predictivo, pero siempre es de gran utilidad cuando nosotros estudiamos en las Escrituras. El primer concepto que vamos a examinar en Daniel capítulo 1, como ya lo hemos dicho, es el interés de Dios por los israelitas o el interés de Dios por los judíos. Cuando el rey Nabucodonosor se apoderó del reino de Judá para añadirlo al imperio de su padre, llamado Nabopolassar, seguramente él se adjudicó su éxito a su propio vigor o a su propia inteligencia. Pero nada de esto estaba más equivocado. Cuando Dios entregó al rey Nabucodonosor en sus manos al reino de Judá, no fue por la inteligencia del rey, no fue por su astucia, no fue por su vigor, sino que fue porque Dios le entregó en sus manos el reino de Judá. Lo dice claramente en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 2.
Aquí sacamos también un extracto muy importante que nos concierne a nosotros ahora en día. En diferentes lugares de nuestro mundo, en diferentes países, tenemos diferentes tipos de gobernantes. Estos tipos de gobernantes se conocen ahora como pueden ser dictadores, algunos se conocen como demócratas, otros se dicen ser de centro, de izquierda y muchas otras que encontramos. Hay muchas personas que están al cargo gobernando diferentes países y lo que particularmente nosotros podemos apreciar es que casi en su totalidad la mayoría de los gobernantes no están para poder beneficiar a la gente de cada uno de sus pueblos, sino que están para beneficiarse a ellos mismos y a los que los rodean. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que este tipo de personas pueda llegar a gobernar? ¿Y cómo es posible, nosotros mismos nos preguntamos, que sea Dios quien les permita gobernar? Porque hay algo que debemos de tener muy claro. Todos los gobernantes, sin importar lo tiranos o los malos que puedan ser, están allí porque Dios se los ha permitido. El Señor nos manda que nosotros oremos por nuestros gobernantes, que oremos por aquellas personas que están en preeminencia. Y muchas veces no nos explicamos cómo nosotros podemos estar orando o pidiendo por personas tiranas que no hacen ni practican lo que Dios demanda. Pero eso es lo que el Señor a nosotros como cristianos nos demanda por medio de su palabra y nosotros pues prácticamente debemos de hacerlo, esperando que el Señor toque el corazón de estas personas que están en preeminencia y todas sus decisiones y sus actos vayan en pro de las personas a las cuales ellos deben de ayudar. Pues es muy similar al caso que hemos leído acá. Nos dice que no fue por la fuerza ni por la inteligencia del rey Nabucodonosor que él conquistó el reino de Judá, sino fue porque Dios se lo entregó en sus manos. En otras palabras, Dios le permitió que Nabucodonosor conquistara el reino de Judá. Pero, ¿cómo podía Dios entregar a un rey israelita en las manos de un imperialista pagano como lo era Nabucodonosor? La respuesta nos permite descubrir entre telones singulares e importantes algo trascendental, y esto es el carácter de Dios. También esta inquietud a nosotros nos proporciona la clave para poder comprender en cierta manera el propósito del libro de Daniel. En Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 9, nos dice que en ocasión del éxodo de Egipto, a menudo se le asigna la fecha del año 1445 a.C., Dios había elegido a los israelitas para que fueran en un sentido especial su pueblo. Es lo que mencionamos anteriormente. Si bien ahora en día reconocemos que el pueblo de Israel ya no es el pueblo escogido por Dios, pero en aquel momento sí lo era, en algún sentido especial su pueblo. Hechos capítulo 13, versículo 47 y 48. Dios explica que no lo hizo para favorecer solamente a los israelitas, sino para brindar la salvación y la felicidad a todos aquellos pueblos, los cuales Él quería que fueran luz a los gentiles. Quería Dios que dieran testimonio ante las demás naciones de la bondad de Él mismo, de su carácter, de su sabiduría y de sus leyes. Los grandes favores presuponen una gran fidelidad. Para dar un testimonio eficaz acerca de la bondad de Dios, los israelitas tenían que vivir de acuerdo con sus leyes y tenían que reflejar la pureza y la bondad de su carácter, o sea, del carácter de Dios. Pero Dios, como ya lo sabemos, no obliga a nadie a obedecer. Ni lo hizo antes, ni lo hace ahora. Él dejó que hicieran y que tomaran sus propias decisiones con toda libertad.
Dice, si de veras escucháis mi voz y guardáis mis mandamientos, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo, remontándonos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, pero también lo encontramos reflejado en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Nos apena mucho decirlo, pero a lo largo de los años, la mayor parte de los israelitas decidió no amar ni obedecer a Dios. Como muchos cristianos de la actualidad, a menudo rehúsan llevarse bien entre ellos. Alrededor del año 931 a.C., después del reinado de Salomón, se dividieron en dos naciones separadas y beligerantes, el reino de Judá en el sur y en el norte el reino de Israel, llamado a veces también Efraín. Aunque parezca increíble, Israel, el reino del norte, adoptó oficialmente una especie de paganismo. Esto lo encontramos registrado en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, versículos 25 y 33. Aún así, Dios no abandonó inmediatamente al pueblo de Israel, ni tampoco lo hizo voluntariamente. Envió a un profeta tras otro. Envió a Elías, envió a Amós, a Oseas y a otros durante un periodo aproximado de 200 años. Los envió para suplicar a la nación y para ofrecerle un perdón completo si ellos estaban dispuestos a arrepentirse. Entretanto, el imperio asirio aparecía en el horizonte y conquistaba a toda nación que se le ponía enfrente. Si los habitantes de Israel en aquella oportunidad a lo mejor hubieran estado dispuestos a reflejar el carácter puro y bondadoso de Dios, es posible que Dios hubiera realizado un milagro para protegerlos de los asirios. Ese milagro habría animado también a otros pueblos a imitar el carácter de Dios. Pero como lo sabemos, Dios no hace acepción de personas. Así lo menciona en Hechos en el capítulo 10, en el versículo 34. Si Israel insistía en hacer las cosas a su modo, a Dios no le quedaba otro camino, sino permitir que ellos sufrieran las consecuencias correspondientes como cualquier otra nación. ¿Cuánto le habrá dolido a Dios el siguiente pensamiento? Lo encontramos en Oseas en el capítulo 11, versículo 8. El escritor dijo, ¿cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón se me revuelve dentro, a la vez que mis entrañas se estremecen. En el año 722 a.C., finalmente Dios dejó a Israel, es decir, que lo abandonó a la suerte de los asirios, pero lo hizo con mucho pesar. Con el correr del tiempo, la apostasía de Judá llegó a ser aún peor que la de Israel o la de Efraín. Llegó a ser mucho más grave. No obstante, hubo excepciones. Por ejemplo, cuando los asirios sitiaron Jerusalén, el rey Ezequías, que lo encontramos en la Escritura, procuró, dice la palabra, la ayuda de Dios y no la de los ídolos. Buscó fervorosamente la misericordia de Dios y el Señor obró un milagro en su favor. Nos dice que un ángel dio muerte a una gran cantidad de soldados asirios. Así lo manifiesta y lo encontramos relatado en el segundo libro de Reyes en el capítulo 18, verso 19. Estaba dispuesto a proteger de la misma manera al rey Joaquín, que es el que fue conquistado inicialmente por el rey Nabucodonosor cuando aparecieron los babilonios. Pero cuando llegó ese momento, los habitantes de Judá estaban trágicamente entrampados en sus pecados. ¿De qué terribles pecados se quejaban los profetas? No tan diferentes a los pecados que ahora en día nosotros vivimos en nuestra sociedad.
Algunos de ellos eran deshonestidad, injusticias a los pobres, homicidio, profanación, persecución de los verdaderos profetas y muchas otras cosas más. Y había algo aún peor, que era la adoración a los ídolos y la adoración del dios Baal. Dentro de este culto al dios Baal incluía una variedad de preferencias sexuales: preferencia premarital, extramarital, homosexual, bestialismo, que es el acto sexual con los animales, y muchas otras cosas. Si nosotros notamos, estimados oyentes, esta realidad que denunciaban los profetas aproximadamente hace 2600 años no ha cambiado mucho de lo que vemos ahora en día. Actualmente, hace unas semanas, hemos sido testigos de cómo el primer país del mundo ha oficializado a través de las leyes de un país el aborto. Observamos a las mujeres de Argentina celebrando y jactándose por haber conseguido, como bien dicen ellas, una victoria social y de justicia a nivel de derecho, pero algo que va totalmente en contra de la voluntad de nuestro Dios como nosotros lo conocemos. En muchos de los países también estamos observando cómo la aceptación de parejas entre el mismo sexo se está oficializando de forma permanente y a nivel legal. Y vamos a ver que esto, conforme van pasando los días, es algo que va a ir empeorando. Todo esto en contra de la voluntad de lo que nuestro Dios nos enseña, en contra de la naturalidad de la creación tanto del hombre como la mujer. Entonces, el culto a este dios Baal incluía una variedad de preferencias sexuales a las cuales hemos hecho mención hace unos momentos. Estos pecados deben de haberle parecido corrientes a la mayor parte de la gente de ese tiempo. Podrían parecerle a lo mejor pecados comunes, como puede ser ahora en día también, pero ciertamente para Dios no lo eran. Muchas veces nosotros podemos creer que los pecados son insignificantes para Dios, pero realmente no lo son. Estos pecados desvirtuaban la verdad relativa del carácter puro y bondadoso del Señor, y también reflejaban el carácter y el nivel de los hogares de la sociedad que también los practicaba. Clama a voz en grito, denuncia a mi pueblo su rebeldía, instaba Dios en Isaías en el capítulo 58, versículo 1. Seguía diciendo: convertíos, convertíos de vuestra mala conducta, porque vas a morir, casa de Israel. Así rogaba Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Un profeta tras otro suplicó al reino de Judá de la misma manera que otros profetas lo habían hecho en el reino del norte Israel. En Judá habían predicado ciertos profetas como Miqueas, Isaías, Habacuc, Sofonías, Jeremías y otros, ofreciendo a este pueblo el perdón de Dios a cambio del arrepentimiento, pero ellos predicaron en vano. En el reino del sur habían predicado profetas como Elías, Amós, Oseas y entre otros, dando prácticamente casi el mismo mensaje, y el mensaje de todos los profetas había sido en vano. Jehová, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, por medio de profetas, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada, dice la Escritura. Pero ellos, los moradores tanto del reino de Judá como de Israel, se burlaban de los mensajeros de Dios, los despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo a tal punto que ya no hubo remedio ni marcha atrás. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, a Nabucodonosor. Así lo menciona en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos 15 al 17. Vamos a tener la oportunidad de poder comentar acerca de la ira de Dios más adelante. Bastémonos por ahora recordar que cuando Jesús vino para revelarnos en persona cómo es Dios, trató con suma ternura inclusive a sus atormentadores.
Mientras los soldados lo crucificaban, gimió en oración, elevando la oración al Padre, diciendo, Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando por fin Dios entregó al rey de Judá, Joaquín, en las manos de sus enemigos, en las manos del rey Nabucodonosor, lo hizo solamente después de haber tratado hasta lo último de salvarlos. Realmente Dios amaba a su pueblo y Dios nos sigue amando a cada uno de nosotros ahora en día. Esta ha sido una de las lecciones que podemos extraer de el capítulo 1 del libro de Daniel. Por el tiempo lo dejamos hasta acá y vamos a tener la oportunidad de continuar en nuestra próxima intervención. Mi nombre es Nelson Garay. Como siempre decimos, somos miembros de la Iglesia de Cristo. Estamos totalmente convencidos que nosotros somos el remanente de la iglesia que Cristo estableció y que compró con su propia sangre, que fuimos fundadas en el año 33, en el día de Pentecostés, y que por la misericordia de nuestro Dios y porque Él se encargará de mantener a su iglesia pura para siempre hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez para llevar consigo no a los religiosos, sino a aquellos que realmente guardan y que cuidan sus mandamientos y que cumplen su voluntad. Somos la Iglesia de Cristo, hablamos donde la Biblia habla. Que el Señor les bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad